A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás contestó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que creen sin haber visto». Te doy gracias, Señor, porque estás siempre presente en nuestra vida. Gracias por tu palabra, por tu voz, por tu amor. Regálanos, Señor, una fe muy fuerte para seguirte, para creerte y para hacer tu voluntad. Señor, aumenta nuestra fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo muy especial para ti, amado y amada del Señor. Bienvenido a estas videopautas de oración en el que buscas encontrarte con Jesús en la palabra. Soy Gloria Mancera, discípula del Verbum Dei de la ciudad de Bogotá, y me alegra mucho compartir con ustedes nuevamente en este día el Evangelio de hoy, que lo encontramos en Juan 20, del 24 al 29. Juan 20, versículos 24 al 29. Muchas veces nos pasa como a Tomás, ¿no? No creemos las promesas de Dios como deberíamos creérnoslas. Le pedimos a veces a Dios pruebas o señales de su presencia en nuestra vida. Y es que ¿cómo podemos llegar a creer que Dios está vivo y que está resucitado, ¿no? Nosotros lo creemos, pero hoy hay muchos hermanos que aún siendo católicos desde niños, siendo bautizados desde su nacimiento, no creen en profundidad que Dios está vivo y que pueden hablar con Él hoy. Muchos que no escuchan aún a Jesús, que no viven sus palabras, ¿no? Incluso muchos de nosotros, pues, no vivimos todo lo que Dios nos llama a vivir, ¿no? Si así fuera, pues seríamos los más grandes evangelizadores, ¿verdad? Pero pues estamos en ese camino, porque Jesús no nos obliga, ¿no? Él nos llama con cariño y ternura y nos propone su camino, ¿no? Sin obligarnos, sin presionarnos. Él nos elige y nos espera. Y dice esta palabra que los discípulos estaban dentro, a puertas cerradas, ¿no? Y yo pensaba y reflexionaba en mi meditación, ¿qué significa cerrar una puerta? ¿O por qué cerramos las puertas? Bueno, cerramos la puerta de nuestra casa para proteger nuestra privacidad, para protegernos a nosotros, para proteger nuestras pertenencias, ¿no? Y en mi meditación encontraba que muchas veces estamos como los discípulos, aún con las puertas cerradas, ¿no? Reservándonos, protegiendo cosas, protegiendo nuestras elecciones, protegiendo nuestros caminos, nuestros proyectos, o protegiendo nuestra comodidad, también puede pasar, ¿no? Pero Jesús sigue llamando a nuestra puerta. Él sigue esperando que podamos creerle plenamente, ¿no? Sin miedo. Y me acordaba también de la cita que encontramos en Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20, que dice: «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, entraré y cenaremos juntos». ¿No? El Señor nos invita a creer en su palabra, en su voz, más que en nuestras seguridades, más que en lo que nosotros desde nuestra inteligencia o nuestra lógica creemos como cierto, ¿no? Porque lo vemos y lo palpamos. Y veo que eso fue lo que le sucedió a Tomás. Tomás aún estaba en la necesidad de ver, palpar, tocar para creer, ¿cierto? Como en lo físico, en el plano físico. Como solo creo si yo veo, solo creo si yo palpo, si yo lo confirmo con mis sentidos. Pero Jesús se manifiesta en lo espiritual, ¿no? Ya después de su resurrección, después de haber pasado por la crucifixión, Él se manifiesta también en ese plano espiritual, ¿no? Que no es visible a estos ojos humanos, pues como dice el Principito, ¿no? Lo esencial
es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Y es ese paso de fe, ¿no?, de ver con el corazón, el que es necesario para encontrarnos con el Dios vivo, para encontrarnos con Jesús resucitado. Esto me recordaba esas actividades que hacemos a veces en las convivencias, en donde nos vendan los ojos y alguien nos va dirigiendo para poder evitar obstáculos y llegar a un punto determinado, ¿no? Y siento yo que esto también nos lleva un poco a mi reflexión en esta palabra de hoy y a lo que es seguir la voz del Maestro, ¿no? Dichosos los que creen sin ver, dichosos los que siguen la voz del Señor, los que lo escuchan y viven sus palabras, ¿no? Dichoso tú, si le crees, ¿no? En la época de Jesús, sus discípulos compartieron con él, ¿cierto? Comieron con él, lo vieron dormir, vivir en el cotidiano, en la cotidianidad, ¿no? Y por esto el Señor también se les presenta, luego de la resurrección, también de forma visible, para que ellos entendieran todo, ¿no? Que el reino de Dios no se trata solo de solucionar como los problemas o necesidades de este mundo físico, de este plano físico en el que habitamos, sino que va mucho más allá. El reino de Dios es eterno y es espiritual. Va más allá de lo caduco, de lo mortal. Jesús venció a la muerte para siempre, ¿no? Y esta es la experiencia que le regala a sus discípulos, ¿no? Ahora, miren, esto era lo que yo les hablaba. Esto es el reino de Dios, ¿no? Una vida eterna, una vida para siempre, ¿no? Y es la experiencia que le regala entonces a Tomás. Y ahora a nosotros, sus discípulos de hoy, ¿no? Pues no convivimos con Jesús en lo físico, ¿no? Pero Él nos ha regalado esa misma experiencia de los discípulos, ¿no? Porque lo hemos escuchado y en nuestro corazón hemos creído, ¿no? Lo hemos visto con el corazón, ¿sí? Desde nuestro espíritu. Y hoy tenemos la certeza de que Jesús vive y que no es diferente a la experiencia que tuvieron sus discípulos cuando después compartieron con Él y siguieron viviendo con Él después de su resurrección, ¿no? Tenemos la misma experiencia. Jesús está con nosotros siempre y todos los días, dispuesto a escucharnos, a hablarnos, a compartir con nosotros su vida, su palabra. Dichoso tú, si crees en Jesús, ¿no? Dichoso tú que vienes cada día a la oración, a encontrarte con Él, porque lo has visto en tu corazón, porque has creído. Señor, y entonces yo le preguntaba en mi oración, ¿qué hacer con estos hermanos, ¿no? De los que hablamos, que son católicos, o los que no lo son también? Muchos que creen en ti, ¿sí? Pero no lo suficiente para relacionarse contigo cada día, para creer que pueden hablar contigo cada día y seguirte, como has llamado a los discípulos, a tus primeros discípulos y hoy también a nosotros, ¿no? ¿Qué hacer para que estos hermanos y nosotros mismos aumentemos nuestra fe a ese nivel de poder vivir tu palabra, ¿no? Y entendía del Señor que me decía, pues anúnciales, ¿cierto? Después de que los discípulos se encontraron con este Jesús resucitado, ya no habían puertas cerradas, abrieron las puertas sin miedo, ya no había nada que guardar ni que temer, ¿no? Y pudieron encontrarse con este Jesús vivo y sin miedo, ya no se reservaron nada, salieron a anunciar esta vida eterna, salieron a anunciar al Padre, a Jesús, ¿no? Y entonces entendía la invitación del Señor, hoy, para ti, para mí, anuncia sin miedo, ahí en tu casa, anuncia en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, con tus amigos, con tus familiares, ¿no? Y ama como Jesús los ama, ¿no? O intentémoslo, amar como Él los ama, porque ama mucho a cada persona y cada uno es muy preciado para Él. Véndelo todo y sígueme, ¿no? Vende tus miedos, vende tu imagen, vende tus proyectos, tu comodidad, vende tu timidez, ¿sí? Vende también, tus inseguridades y anúncialo. Dile a todos
que tú lo has escuchado. Cuéntale a todos las experiencias que Dios te ha regalado de su amor. Cuéntale a todos lo amado que te has experimentado, ¿no? Y que esa sea también una gran alegría y paz para tu corazón, ¿no? Y eso les dijo Jesús en ese momento, ¿no? Paz, la paz esté con vosotros y la paz esté contigo. Felices y dichosos los que creen sin haber visto, los que creen la palabra de Jesús y lo siguen. Que hoy nosotros podamos encontrarnos con Él y poder seguir siendo muy dichosos y felices de habernos encontrado con este que es el amor de nuestra vida.